Dicen que el destino es caprichoso y que, cuando menos lo esperamos, nos coloca en el lugar exacto donde debemos estar. La historia de hoy te mostrará que, a veces, las sorpresas de la vida pueden llevarnos al amor verdadero. La mansión del Valle se alzaba imponente en uno de los barrios más exclusivos de Madrid. Sus amplios ventanales reflejaban la luz del amanecer mientras el silencio reinaba en cada rincón. Para cualquier observador externo, aquella casa representaba el éxito y la opulencia. Sin embargo, para Hugo del Valle, aquellas paredes guardaban el eco de una ausencia que se había convertido en su única compañía durante los últimos 5 años. El reloj marcaba las 6 de la mañana cuando Hugo ya estaba de pie, impecablemente vestido con un traje gris oscuro. Su rostro, de facciones marcadas y mirada profunda, permanecía inexpresivo mientras revisaba los informes financieros esparcidos sobre su escritorio de caoba. A sus 38 años, había construido un imperio empresarial que le había dado todo lo que cualquiera podría desear, salvo lo único que realmente anhelaba: recuperar lo que había perdido. «Papá, ¿puedo entrar?». La voz infantil rompió el silencio desde el otro lado de la puerta. Hugo levantó la mirada de sus documentos. «Adelante, Sofía». La puerta se abrió con timidez y una pequeña de 5 años, con el cabello castaño recogido en 2 coletas despeinadas, entró en el despacho. Sus ojos, idénticos a los de su padre, brillaban con inocencia. «Margarita dice que tengo que desayunar, pero quería despedirme antes», murmuró la niña, acercándose con pasos vacilantes. Hugo dejó escapar un suspiro y se levantó de su silla. Se acercó a su hija y se agachó para quedar a su altura. «Desayuna como te ha dicho Margarita. Te veré esta noche, ¿de acuerdo?». La niña asintió, pero sus ojos reflejaban una pregunta no formulada. Hugo sabía exactamente qué era, siempre la misma duda, la misma necesidad de confirmar que él volvería, que no desaparecería como lo había hecho su madre. «Te prometo que regresaré temprano», añadió, acariciando suavemente la mejilla de su hija. Sofía sonrió, pareció conforme con aquella promesa y salió del despacho con la misma timidez con la que había entrado. Hugo la observó marcharse y por un instante su máscara de serenidad se quebró. Amaba a su hija más que a nada en el mundo, pero cada vez que la miraba, veía el rostro de Beatriz, su difunta esposa, y el dolor volvía a atravesarlo como un relámpago. Si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos. Eso nos ayuda a seguir trayendo historias increíbles para ti. La vida de Hugo del Valle se había convertido en una rutina meticulosamente calculada. Trabajo, reuniones, negociaciones y al final del día, unos breves momentos con Sofía antes de que ella se durmiera. Todo lo demás, emociones, deseos, sueños, había quedado sepultado junto con Beatriz. A las 7 en punto, Clara, su asistente personal, entró en el despacho. Con su habitual eficiencia, repasó la agenda del día mientras Hugo escuchaba sin verdadero interés. «Y por último, señor del Valle, tenemos el asunto de la nueva niñera para Sofía. La anterior renunció ayer, como sabe». Hugo cerró los ojos un momento, sintiendo el peso del cansancio. Era la 4ª niñera en lo que iba de año. Ninguna lograba conectar con Sofía, y la niña se encargaba de hacerles la vida imposible hasta que terminaban marchándose. «Clara, francamente no tengo tiempo para más entrevistas. Encárgate tú. Busca a alguien con experiencia, referencias impecables y que no se asuste con facilidad». Clara asintió, pero se detuvo antes de salir. «De hecho, señor, ya tengo una candidata en mente. Se llama Elena Navarro. Ha trabajado con familias importantes, tiene excelentes recomendaciones y creo que podría ser diferente». Hugo la miró con escepticismo. «Contrátala. No quiero más dolores de cabeza con este asunto». Mientras Clara salía del despacho, Hugo se acercó a la ventana. El jardín de la mansión, perfectamente cuidado, se extendía ante sus ojos como un tapiz de colores vivos. Sin embargo, él apenas lo veía. Su mirada estaba perdida en recuerdos que se negaba a abandonar, atrapado en un tiempo que ya no existía. Para Hugo del Valle, el futuro era simplemente una sucesión de días idénticos,
una interminable repetición donde no había espacio para sorpresas ni emociones inesperadas. Lo que no sabía era que el destino a veces tiene otros planes. La mañana siguiente amaneció con una luminosidad especial, como si el sol hubiera decidido brillar con más intensidad sobre la mansión del valle. Hugo se encontraba en el comedor, revisando distraídamente unos documentos, mientras Sofía desayunaba en silencio, cuando el timbre de la puerta principal resonó por toda la casa. Margarita, la gobernanta, se apresuró a abrir. Desde su posición, Hugo escuchó voces amortiguadas y luego pasos acercándose al comedor. No levantó la mirada de sus papeles, acostumbrado a no prestar atención a las idas y venidas del personal. «Señor del Valle, ha llegado la señorita Navarro», anunció Margarita con voz formal. Fue entonces cuando Hugo alzó la vista, y algo en su interior se detuvo por un instante. En el umbral de la puerta se encontraba una joven que distaba mucho de la imagen que se había formado en su mente. Elena Navarro vestía con sencillez, un pantalón vaquero oscuro y una blusa clara, pero había algo en su presencia que resultaba imposible de ignorar. Su cabello castaño caía en suaves ondas sobre sus hombros, enmarcando un rostro de facciones delicadas. Sin embargo, lo que más impactó a Hugo fueron sus ojos grandes y expresivos que irradiaban una serenidad poco común. «Buenos días, señor del Valle», saludó Elena con una voz suave pero firme. Hugo tardó un momento en reaccionar, desconcertado por su propia respuesta ante la presencia de aquella joven. Con un gesto que pretendía ser casual, asintió a modo de saludo. «Buenos días, señorita Navarro. Clara me ha hablado de usted». Elena sonrió ligeramente, y Hugo notó que su sonrisa transformaba todo su rostro, iluminándolo. «Espero estar a la altura de las expectativas», respondió ella con sinceridad. Antes de que Hugo pudiera añadir algo más, ocurrió lo inesperado. Sofía, quien habitualmente reaccionaba con hostilidad ante cualquier desconocido, especialmente si se trataba de una nueva niñera, dejó su desayuno y corrió hacia Elena con los brazos extendidos. «¡Hola!», exclamó la niña con entusiasmo. Elena, sin dudar, se agachó hasta quedar a la altura de Sofía. «Hola, pequeña. Tú debes ser Sofía, ¿verdad?», dijo, tomando las manitas de la niña entre las suyas. «Estoy encantada de conocerte. ¿Has venido a jugar conmigo?», preguntó Sofía con una espontaneidad que dejó a Hugo perplejo. Elena dirigió una mirada rápida a Hugo como buscando su aprobación antes de responder a la niña. «Sí, he venido para estar contigo. ¿Te gustaría mostrarme tus juguetes después de que termines tu desayuno?». La sonrisa de Sofía fue respuesta suficiente. La niña regresó a su silla con un entusiasmo renovado, mientras Clara, que había presenciado la escena desde un rincón, se acercó discretamente a Hugo. «Parece que Sofía ya la ha aceptado», comentó en voz baja con un deje de satisfacción. Hugo observaba la escena en silencio, incapaz de entender cómo aquella joven había logrado en cuestión de segundos lo que ninguna otra niñera había conseguido en meses: ganarse la confianza de su hija. «Señorita Navarro», dijo finalmente, recuperando su tono profesional, «Clara le mostrará la casa y le explicará sus responsabilidades. Si tiene alguna duda, no dude en consultarla a ella». Elena asintió manteniendo una postura respetuosa. «Por supuesto, señor del Valle. Cuidaré de Sofía como si fuera mi propia familia». Había una sinceridad en sus palabras que resultaba imposible de cuestionar. Hugo sintió un impulso inexplicable de seguir hablando con ella, de conocer más sobre aquella joven que había captado su atención de una manera tan inesperada. Sin embargo, años de autocontrol le permitieron mantenerse firme. «Entonces queda en sus manos», concluyó, volviendo a sus documentos en un intento por recuperar la compostura. Mientras Clara se llevaba a Elena para mostrarle la casa, Hugo no pudo evitar seguirla con la mirada. Había algo en ella, una especie de luz interior, que contrastaba notablemente con la atmósfera sombría que había dominado la mansión durante años. El resto del día transcurrió con una extraña sensación de cambio flotando en el aire. Desde su despacho, Hugo podía escuchar las risas de Sofía, un sonido que había olvidado por completo. En varias ocasiones, se sorprendió a sí mismo deteniendo su trabajo para prestar atención a aquellos ecos de alegría que llegaban hasta él. Por la noche,
Cuando regresó de una reunión, encontró a Sofía durmiendo plácidamente en su habitación. Al acercarse para darle un beso de buenas noches, notó algo diferente en el rostro de su hija, una expresión de paz que hacía mucho tiempo que no veía. En el pasillo, se cruzó con Elena, quien salía silenciosamente de la habitación. «Ha sido un buen día», comentó ella en voz baja. «Sofía es una niña maravillosa». Hugo asintió, sintiendo una mezcla confusa de gratitud y algo más que no supo identificar. «Gracias por hacerla sonreír». Las palabras salieron sin que pudiera controlarlas, y por un instante, la máscara de frialdad que había mantenido durante años pareció resquebrajarse. Elena le sostuvo la mirada, y en aquel breve intercambio algo indefinible pasó entre ellos, como si el tiempo se hubiera detenido por un segundo. «Buenas noches, señor del Valle», se despidió ella rompiendo el momento. «Buenas noches», respondió él, observándola alejarse por el pasillo. Aquella noche, acostado en su habitación, Hugo se encontró pensando en Elena Navarro, en su sonrisa, en la forma en que había conectado con Sofía, en la calidez que parecía irradiar. Y por primera vez en 5 años, sintió que algo dentro de él comenzaba a despertar. Los días en la mansión del Valle comenzaron a transcurrir con una nueva cadencia. Elena se había integrado en la rutina familiar con una naturalidad sorprendente, como si siempre hubiera pertenecido a aquel lugar. Su presencia transformaba cada espacio que ocupaba, llenándolo de una vitalidad que hacía tiempo se había perdido entre aquellas paredes. Hugo intentaba mantener su distancia, refugiándose en largas jornadas de trabajo y reuniones interminables. Sin embargo, cada vez le resultaba más difícil ignorar los cambios que estaban ocurriendo bajo su propio techo. La risa de Sofía, antes tan escasa, ahora resonaba por toda la casa como una melodía constante. Una tarde, al regresar antes de lo habitual, Hugo se detuvo en el umbral del jardín. Desde allí, podía observar sin ser visto. Elena y Sofía estaban sentadas sobre una manta extendida en el césped, rodeadas de libros de cuentos. La niña escuchaba con atención mientras Elena leía, gesticulando dramáticamente para dar vida a los personajes. Y entonces, la princesa decidió que no necesitaba que nadie la rescatara, decía Elena con entusiasmo. Ella misma podía resolver sus problemas. Sofía aplaudía encantada, y Hugo no pudo evitar sonreír ante la escena. Era la primera vez en mucho tiempo que algo le provocaba una sonrisa genuina. «¡Papá!», exclamó Sofía al verlo, levantándose de un salto y corriendo hacia él. «Elena me está enseñando que las princesas también pueden ser valientes». Hugo la recibió en sus brazos, levantándola del suelo con facilidad. «¿Ah, sí? Me parece una lección muy importante», respondió, mirando por encima de la cabeza de su hija hacia Elena, quien se había incorporado y los observaba con una expresión cálida. «Señor del Valle, no lo esperábamos tan temprano», comentó ella, ajustando nerviosamente un mechón de cabello detrás de su oreja. Había algo en aquel gesto, tan humano y vulnerable, que provocó en Hugo una inesperada ternura. «Decidí tomarme la tarde libre», explicó sorprendiéndose a sí mismo con aquella confesión. Hacía años que no se tomaba la tarde libre para nada. Un silencio extraño flotó entre ellos, cargado de palabras no dichas y sensaciones confusas. Fue Sofía quien lo rompió, tirando de la mano de su padre. «Quédate con nosotras». Elena estaba a punto de contarme sobre las estrellas. Hugo vaciló. Su instinto le decía que debía retirarse, mantener las distancias, preservar la barrera que había construido tan meticulosamente alrededor de su corazón, pero algo más fuerte lo empujaba en dirección contraria. «¿Las estrellas?», preguntó, dirigiéndose a Elena. Ella sonrió, y aquella sonrisa iluminó su rostro de una manera que Hugo encontró fascinante. Le estaba explicando a Sofía sobre las constelaciones. «Mi padre era astrónomo aficionado y me enseñó muchas historias cuando era pequeña. ¿Te importa si me uno a vosotras?». La pregunta salió de sus labios antes de que pudiera detenerla. El rostro de Elena se suavizó con una expresión de sorpresa y algo más que Hugo no supo identificar. «Por supuesto que no. Nos encantaría». Los tres se sentaron sobre la manta, con Sofía en medio, mientras Elena señalaba hacia el cielo
que comenzaba a teñirse de tonos anaranjados. Cuando caiga la noche, justo ahí, explicaba, trazando formas imaginarias con su dedo, podremos ver la constelación de Orión. Sofía escuchaba maravillada, mientras Hugo observaba a Elena. Había una pasión en su voz, una autenticidad en sus gestos que resultaba hipnótica. De pronto, se encontró prestando más atención a ella que a sus palabras, cautivado por la forma en que sus ojos brillaban al hablar de lo que amaba. Cuando finalmente oscureció y las primeras estrellas aparecieron en el firmamento, los tres permanecieron en silencio, contemplando la inmensidad del cielo. En ese momento de quietud, Hugo sintió algo extraño en su pecho, un latido diferente, como si su corazón, adormecido durante tanto tiempo, estuviera despertando lentamente. El muro que había construido comenzaba a agrietarse, y eso lo aterraba y lo fascinaba a partes iguales. Las semanas siguientes transcurrieron en una extraña danza de encuentros y evasiones. Hugo, desconcertado por sus propias emociones, alternaba entre momentos de cercanía y largos períodos de ausencia. Un día compartía el desayuno con Elena y Sofía, riendo ante las ocurrencias de su hija. Al siguiente, se encerraba en su despacho o programaba reuniones interminables para evitar volver a casa temprano. Elena percibía esos cambios con silenciosa comprensión. Había aprendido a leer los estados de ánimo de Hugo, a anticipar cuándo necesitaba espacio y cuándo, aunque no lo admitiera, buscaba compañía. Nunca presionaba, nunca exigía, simplemente estaba ahí, constante como las estrellas que tanto amaba. Una mañana, Hugo recibió una llamada inesperada. Clara entró en su despacho con expresión preocupada. «Señor del Valle, es la escuela de Sofía. Parece que ha tenido un pequeño accidente durante el recreo». El corazón de Hugo se detuvo por un instante. «¿Qué ha ocurrido? ¿Está bien?» «Está bien, solo se ha torcido el tobillo. Me han dicho que llora y pide verlo». Hugo se levantó de inmediato tomando su chaqueta. «Cancela todas mis reuniones, voy para allá». Cuando llegó a la escuela, encontró a Sofía sentada en la enfermería con el rostro empapado en lágrimas. Pero para su sorpresa, no estaba sola. Elena estaba arrodillada frente a ella, sosteniendo sus manitas y hablándole con voz tranquilizadora. «Ya verás cómo pronto estarás corriendo de nuevo, pequeña. Además, ahora podrás presumir de una historia muy valiente, ¿no crees?» Sofía asintió entre sollozos, dedicándole una sonrisa temblorosa. «¿Elena?», preguntó Hugo desde la puerta, confundido por su presencia. Ella se giró hacia él, y durante un segundo sus miradas se encontraron. Había algo en sus ojos, una emoción difícil de definir, que hizo que el estómago de Hugo diera un vuelco. «La escuela me llamó también», explicó ella incorporándose. «Pensaron que sería bueno que viniera alguien familiar mientras llegaba usted». «Papá, me caí del columpio», intervino Sofía, extendiendo sus brazos hacia él. Hugo la levantó con cuidado, abrazándola contra su pecho mientras sentía una oleada de gratitud hacia Elena. Sin embargo, también experimentó otra sensación, una incómoda punzada al darse cuenta de que la escuela había considerado llamar a la niñera con la misma importancia que a él. El viaje de regreso a casa transcurrió en un silencio tenso. Sofía, agotada por las emociones, se quedó dormida en el asiento trasero. Hugo conducía con la mirada fija en la carretera, consciente de la presencia de Elena a su lado. «Ha sido muy amable por venir tan rápido», dijo finalmente rompiendo el silencio. Elena lo miró de reojo. «No tiene que agradecérmelo. Me preocupo por Sofía». Algo en su tono hizo que Hugo apretara el volante con más fuerza. ¿Hasta qué punto? La pregunta salió más cortante de lo que pretendía. Elena se tensó visiblemente, sorprendida por el cambio en su actitud. «No entiendo a qué se refiere». Hugo dejó escapar un suspiro, arrepentido de su reacción. «Lo siento. Es solo que Sofía ya ha tenido suficientes pérdidas en su vida. No quiero que se encariñe demasiado con alguien que eventualmente se irá». El rostro de Elena reflejó una profunda tristeza. «¿Es eso lo que piensa? ¿Que me iré?» «Todos lo hacen eventualmente», respondió él con amargura. Un silencio pesado cayó entre ellos. Elena observó por la ventanilla durante unos instantes antes de hablar de nuevo. «Señor del Valle, entiendo su preocupación.
Pero debes saber que no estoy aquí por capricho. Me importa Sofía, y me importa... Se detuvo abruptamente, como si hubiera estado a punto de decir algo que no debía. Hugo la miró de reojo, esperando que continuara, pero ella volvió a fijar su atención en el paisaje que pasaba velozmente a través de la ventanilla. Al llegar a la mansión, Hugo llevó a Sofía a su habitación mientras Elena preparaba una compresa fría para su tobillo. La distancia emocional que Hugo había intentado recuperar parecía disolverse ante la visión de Elena, cuidando a su hija con tanta ternura. Esa noche, solo en su habitación, Hugo comprendió que la verdadera barrera no estaba entre Elena y él, sino dentro de sí mismo, una barrera hecha de miedo, de recuerdos dolorosos y de la terrible certeza de que abrirse de nuevo significaba arriesgarse a sufrir otra vez. Las primeras luces del alba se filtraban por los ventanales de la cocina cuando Elena entró, sorprendiéndose al encontrar a Hugo sentado a la mesa con una taza de café entre las manos. Llevaba el cabello ligeramente despeinado y una expresión que delataba una noche de insomnio. «Buenos días», saludó ella con voz suave, tratando de no sobresaltarlo. «¿Ha madrugado mucho?» Hugo levantó la mirada, asintiendo brevemente. Había algo diferente en él, una vulnerabilidad que raras veces permitía entrever. «No conseguía dormir», confesó observando cómo Elena se movía con naturalidad por la cocina, preparándose un té. Desde el incidente de Sofía en la escuela, habían transcurrido varios días en los que ambos habían mantenido una cordial pero cautiva distancia. Sin embargo, esa mañana, la quietud de la casa dormida parecía invitar a las confidencias. «¿Puedo preguntarle algo?», dijo Elena de repente, sentándose frente a él con su taza humeante. Hugo dudó por un instante, pero finalmente asintió. «¿Por qué nunca habla de ella, de la madre de Sofía?». La pregunta quedó flotando entre ellos como una nube densa. Hugo permaneció en silencio tanto tiempo que Elena comenzó a arrepentirse de su atrevimiento. «Lo siento, no debí». «Se llamaba Beatriz», interrumpió Hugo, con la voz ligeramente quebrada. «Era la persona más viva que he conocido jamás. Siempre sonreía, incluso cuando las cosas iban mal». Elena lo escuchaba sin interrumpir, consciente del enorme esfuerzo que aquella confesión suponía para él. «Cuando supo que estaba embarazada, fue el día más feliz de nuestras vidas», continuó Hugo con la mirada perdida en los recuerdos. «Hizo tantos planes para Sofía, quería enseñarle a pintar, llevarla de viaje a París, contarle historias cada noche». Su voz se apagó, y Elena pudo ver el dolor reflejado en cada línea de su rostro. «Pero nunca tuvo la oportunidad», completó ella con suavidad. Hugo negó con la cabeza. «Hubo complicaciones durante el parto. Los médicos intentaron todo, pero...». Dejó la frase en el aire, incapaz de continuar. Elena, movida por un impulso, extendió su mano sobre la mesa hasta rozar levemente los dedos de Hugo. «Sofía se parece mucho a usted, pero apuesto a que tiene la sonrisa de su madre». Una leve sonrisa apareció en los labios de Hugo. «Sí, es exactamente igual. A veces, cuando la veo reír, es como si Beatriz estuviera aquí de nuevo». El silencio volvió a instalarse entre ellos, pero esta vez era un silencio cómodo, casi íntimo. La luz del amanecer bañaba la estancia con tonos dorados, creando una burbuja de tiempo suspendido, donde solo existían ellos dos. «¿Y su familia, Elena?», preguntó Hugo de pronto, como si acabara de darse cuenta de que nunca habían hablado de ella. «¿De dónde viene?». Elena jugueteó con su taza antes de responder. «De un pequeño pueblo cerca de Valencia. Mi padre era profesor de instituto, mi madre enfermera. Tengo 2 hermanos menores que aún están estudiando». «¿Y cómo acabó en Madrid trabajando como niñera?». Una sombra cruzó el rostro de Elena. «Mi padre falleció hace 2 años, un infarto. Mi madre enfermó poco después». Hizo una pausa, recomponiendo su expresión. «Necesitaban dinero para sus tratamientos y la educación de mis hermanos. Yo había estudiado magisterio, así que busqué trabajo como niñera porque pagaba mejor que un puesto de profesora sin experiencia». Hugo la observaba con nueva admiración. La vida de Elena, aparentemente sencilla, escondía una profundidad y una fortaleza que no había imaginado. «Es usted muy valiente, Elena». Ella sonrió con cierta tristeza.
No es valentía, es amor. Haría cualquier cosa por mi familia. Aquellas palabras resonaron profundamente en Hugo. Él también haría cualquier cosa por Sofía, incluso mantener cerrado su corazón si eso significaba protegerla de más sufrimiento. El sonido de pasos infantiles rompió el momento. Sofía apareció en la cocina, frotándose los ojos soñolientos. «Papá, Elena, ¿están haciendo el desayuno?», preguntó arrastrando las palabras. Elena se levantó rápidamente, volviendo a su papel de niñera. «Claro que sí, princesa. ¿Qué te apetece hoy?». Mientras Elena preparaba el desayuno para Sofía, Hugo permaneció sentado, observándolas. Por primera vez en 5 años, había hablado de Beatriz sin sentir que se ahogaba en el dolor. Y lo que era más sorprendente, había descubierto que quería saber más, mucho más sobre la mujer que con tanta dulzura cuidaba de su hija, y sin proponérselo, estaba comenzando a cuidar también de su maltrecho corazón. La mansión del Valle se preparaba para recibir invitados. Hugo organizaba una cena de negocios con varios inversores importantes y la casa bullía de actividad. Personal de catering, floristas y asistentes corrían de un lado a otro bajo la atenta supervisión de Clara, quien se movía con la precisión de un general coordinando tropas. Elena había pasado la tarde manteniendo a Sofía entretenida y lejos del ajetreo. Desde la conversación al amanecer, algo había cambiado entre ella y Hugo. Nada evidente, nada que pudieran señalar con palabras, pero el aire entre ellos vibraba con una intensidad nueva cuando se encontraban en la misma habitación. «¿Elena?», la voz de Clara interrumpió sus pensamientos. «El señor del Valle solicita su presencia en su despacho». Con el corazón latiendo inexplicablemente más rápido, Elena se dirigió al estudio. Encontró a Hugo impecablemente vestido, con un traje oscuro que acentuaba sus hombros anchos. Estaba de espaldas mirando por la ventana. «¿Me llamaba, señor del Valle?». Hugo se giró lentamente. Su expresión era indescifrable, pero sus ojos tenían un brillo diferente. «Quería pedirle un favor», dijo con cierta vacilación. «Esta noche es importante para la empresa. Normalmente Sofía cenaría en su habitación, pero le gustaría que cenara con los invitados», completó Elena, intuyendo sus pensamientos. Hugo asintió. «Solo durante el aperitivo. Creo que le haría bien socializar un poco, y además…» Hizo una pausa, como si buscara las palabras adecuadas. «Me gustaría que usted la acompañara, si no es mucha molestia». Elena sintió una mezcla de sorpresa y algo más cálido que no quiso analizar. «Por supuesto, no hay problema. Prepararé a Sofía». «Gracias», respondió él, y por un momento pareció querer añadir algo más, pero finalmente guardó silencio. Elena se dio la vuelta para marcharse, pero la voz de Hugo la detuvo. «Elena…» Era la primera vez que la llamaba por su nombre de pila, y el sonido le provocó un extraño hormigueo. «Está invitada a quedarse toda la cena, si lo desea». Horas más tarde, Elena contemplaba su reflejo en el espejo con inseguridad. Había elegido un sencillo vestido azul noche, el único formal que poseía. Su cabello caía en ondas suaves sobre sus hombros y un toque de maquillaje resaltaba sus ojos. Sofía la observaba maravillada desde la cama. «Pareces una princesa, Elena». Elena sonrió, arrodillándose frente a la niña para ajustar el lazo de su vestido. «Y tú eres la princesa más hermosa de todo el reino». Cuando bajaron al salón, la mayoría de los invitados ya habían llegado. Hombres y mujeres elegantemente vestidos sostenían copas de champán mientras conversaban en pequeños grupos. Elena se sintió repentinamente fuera de lugar, consciente de las miradas curiosas que recibían ella y Sofía. Hugo, que conversaba con un hombre mayor, las vio y se excusó para acercarse a ellas. Cuando sus ojos se posaron en Elena, algo en su expresión cambió. Por un instante, pareció olvidar dónde estaba, quién era, incluso por qué estaba allí. «¿Estás…?» comenzó, pero se detuvo, como si hubiera estado a punto de decir algo inapropiado. «Las dos estáis preciosas», corrigió, incluyendo a Sofía en el cumplido. La niña sonrió orgullosa, mientras Elena sentía que sus mejillas se encendían. Hugo las guió entre los invitados, presentando a Sofía como su mayor tesoro y a Elena simplemente como Elena, no como la niñera, no como una empleada,
solo Elena. Aquel pequeño detalle no pasó desapercibido para ella. Durante la cena, sentada a la derecha de Hugo, Elena se sorprendió a sí misma conversando con naturalidad con los demás invitados. Habló de arte, de literatura, incluso de algunas cuestiones de actualidad. Hugo la observaba de reojo, con una expresión que mezclaba orgullo y algo más intenso que hacía que ella perdiera momentáneamente el hilo de sus pensamientos. Cuando los invitados comenzaron a marcharse, Clara se acercó discretamente a Hugo. «La señorita Navarro ha causado muy buena impresión», comentó con tono neutral, aunque sus ojos reflejaban cierta preocupación. «Especialmente en el señor Menéndez». Hugo frunció el ceño levemente, siguiendo la dirección de la mirada de Clara. Al otro lado del salón, Elena conversaba animadamente con un hombre atractivo de unos 40 años. «Carlos Menéndez es conocido por su interés en las mujeres hermosas», añadió Clara observando la reacción de su jefe, «y por ofrecer generosos salarios a las institutrices de sus hijos». Hugo sintió una punzada desconocida en el pecho. ¿Celos? No, imposible. Él no tenía derecho a sentir celos. Elena era libre de hablar con quien quisiera, de trabajar donde prefiriera. Y sin embargo, la idea de que pudiera marcharse, de que pudiera elegir otra casa, otra familia, le provocaba un vacío que no podía ignorar. La mañana después de la cena de negocios, Madrid amaneció bajo una tormenta feroz. El cielo, negro como la tinta, descargaba una lluvia implacable que golpeaba contra los ventanales de la mansión del Valle. El temporal parecía un reflejo perfecto de la tormenta interior que sacudía a Hugo. No había logrado conciliar el sueño. Atormentado por imágenes de Elena sonriendo al empresario Menéndez, de ella marchándose a trabajar en otra casa, con otra familia. La idea le provocaba un dolor incomprensible, un miedo que creía haber enterrado junto con Beatriz. «Señor del Valle, tiene una llamada del señor Menéndez», anunció Clara, entrando en su despacho. Hugo apretó la mandíbula. «Dile que estoy ocupado». Clara lo miró con una expresión que mezclaba sorpresa y algo parecido a la comprensión. «Dice que es importante. Quiere hablar sobre una propuesta». Las palabras reverberaron en su cabeza. «¿Una propuesta? ¿Para Elena?» «Pásame la llamada», respondió finalmente con voz tensa. La conversación fue breve y profesional. Menéndez quería discutir una posible fusión de empresas, nada relacionado con Elena. Cuando colgó, Hugo se sintió ridículo por sus suposiciones, por los celos irracionales que lo habían consumido. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Elena apareció en el umbral, con Sofía de la mano. «Disculpe la interrupción», dijo con voz suave. «Sofía quería mostrarle el dibujo que ha hecho esta mañana». La niña corrió hacia su padre, extendiendo una hoja de papel llena de colores. «Mira, papá, somos nosotros en el jardín, mirando las estrellas». Hugo tomó el dibujo con manos ligeramente temblorosas. 3 figuras aparecían representadas bajo un cielo estrellado, una pequeña con coletas, una mujer esbelta y un hombre alto. Una familia. «Es precioso, cariño», murmuró, sintiendo un nudo en la garganta. Sofía sonrió orgullosa antes de volver a tomar la mano de Elena. «Elena me ha dicho que podemos hacer galletas hoy, porque llueve y no podemos salir al jardín. ¿Quieres ayudarnos?» Hugo miró a su hija y luego a Elena, quien mantenía una expresión serena, aunque sus ojos reflejaban cierta inquietud. «Tengo trabajo pendiente, Sofía», respondió usando la excusa de siempre. La decepción en el rostro de su hija fue inmediata, pero entonces Elena intervino. «Las galletas estarán en el horno casi 1 hora», comentó con naturalidad. «Quizás para entonces pueda unirse a nosotras para probarlas recién hechas». Sus miradas se encontraron por un instante, y Hugo sintió que algo se desmoronaba dentro de él. Ya no podía seguir negando lo evidente. Elena Navarro se había convertido en alguien importante, no solo para Sofía, sino también para él. «Estaré allí», prometió sorprendiéndose a sí mismo. La sonrisa de Sofía iluminó la habitación, y la mirada de gratitud que Elena le dedicó antes de marcharse quedó grabada en su memoria. 1 hora más tarde, Hugo se encontraba en la cocina, rodeado por el aroma dulce de las galletas recién horneadas. La escena era tan doméstica, tan normal,
que le provocó una oleada de nostalgia por una vida que nunca había tenido. Observó a Elena y Sofía, cubiertas de harina, riendo mientras decoraban las galletas con glaseado de colores. Había una complicidad entre ellas, un vínculo natural que hacía que parecieran madre e hija. El pensamiento le provocó una punzada de culpa. Estaba traicionando la memoria de Beatriz al permitir que otra mujer ocupara ese espacio en la vida de Sofía, al desear, muy en el fondo, que esa mujer pudiera ocupar también un espacio en su propia vida. La tormenta arreció fuera. Un trueno retumbó haciendo vibrar los cristales, y las luces parpadearon antes de apagarse completamente. ¡Papá!, gritó Sofía, asustada por la repentina oscuridad. Hugo se movió por instinto, tomando a su hija en brazos mientras Elena buscaba a tientas alguna fuente de luz. «Tranquila, princesa. Solo es un corte de luz», la tranquilizó, sintiendo su pequeño cuerpo temblar contra su pecho. En la penumbra, sintió la presencia de Elena a su lado, su mano rozando accidentalmente la suya al intentar acariciar también a Sofía. Aquel contacto fugaz, casi imperceptible, envió una corriente eléctrica por todo su cuerpo. La tormenta exterior se intensificaba, pero no era nada comparada con la que rugía dentro de Hugo. Una tempestad de deseos, miedos y sentimientos que ya no podía seguir ignorando. 3 días después de la tormenta, la tensión en la mansión del Valle había alcanzado niveles insostenibles. Hugo y Elena se movían como 2 planetas atrapados en la órbita del otro, acercándose peligrosamente, pero sin llegar a colisionar. Las miradas furtivas, los silencios cargados de significado y los roces accidentales se habían convertido en una dolorosa rutina. Clara observaba la situación con creciente preocupación. Aquella mañana entró en el despacho de Hugo sin anunciarse, encontrándolo absorto mirando por la ventana hacia el jardín, donde Elena leía un cuento a Sofía. «Señor del Valle», dijo con firmeza, «creo que necesitamos hablar». Hugo se giró lentamente, con una expresión que intentaba parecer profesional, pero que no lograba ocultar su turbación. «¿Sobre qué, Clara?» «Sobre la señorita Navarro», respondió ella directamente, «y sobre lo que está sucediendo». Hugo tensó la mandíbula. «No sé a qué te refieres». Clara, después de más de 10 años trabajando para él, se había ganado el derecho a la franqueza. «Con todo respeto, señor, sabe perfectamente a qué me refiero. He visto cómo la mira, cómo busca cualquier excusa para estar cerca de ella, y también he visto cómo ella lo mira a usted». Hugo cerró los ojos un instante, como si aquellas palabras le hubieran golpeado físicamente. «Ella es la niñera de mi hija», respondió con voz tensa. «Y también es una mujer que está devolviendo la vida a esta casa», replicó Clara. «Una mujer que podría devolverle la vida a usted, si se lo permitiera». Hugo se quedó sin palabras, desarmado por la sinceridad de su asistente. «Tiene miedo, lo entiendo», continuó Clara con voz más suave. «Pero, ¿no cree que ya ha pagado suficiente por algo que nunca fue su culpa? Beatriz no querría esto para usted, y lo sabe». Cuando Clara salió del despacho, Hugo permaneció inmóvil durante largo tiempo. Las palabras habían abierto una grieta en el muro que había construido alrededor de su corazón, permitiendo que la luz se filtrara por primera vez en años. Esa tarde, la lluvia había regresado, aunque más suave, casi melancólica. Hugo deambulaba por la casa inquieto, incapaz de concentrarse en nada. Cuando pasaba frente a la biblioteca, escuchó la voz de Elena, quien leía en voz alta para Sofía. Se detuvo, escuchando a través de la puerta entreabierta. Y entonces la bestia comprendió que el verdadero amor no tenía que ver con la apariencia, sino con la capacidad de ver la belleza en el interior de las personas. Leía Elena con voz dulce. «¿Y vivieron felices?», preguntó Sofía. «Sí, pequeña. Aprendieron a amarse tal y como eran». Hugo entró silenciosamente. Elena alzó la mirada y sus ojos se encontraron en una de esas conexiones silenciosas que se habían vuelto frecuentes entre ellos. «Sofía, cariño», dijo Hugo, «¿podrías ir a pedirle a Margarita que te dé un vaso de leche? Necesito hablar con Elena un momento». La niña asintió y salió corriendo. Cuando quedaron solos, el silencio se volvió casi tangible. «Elena, yo...», comenzó Hugo, pero las palabras se negaban a salir.
Ella dejó el libro a un lado y se levantó, acercándose un poco. ¿Ocurre algo, señor del Valle? Hugo, corrigió él. Por favor, llámame Hugo. Elena asintió, visiblemente sorprendida por la petición. Hugo, repitió, y su nombre en los labios de ella sonó como una caricia. A través de los ventanales, la lluvia caía con suavidad sobre el jardín, creando un telón de fondo perfecto para el momento. No sé cómo decir esto, confesó Hugo, pasándose una mano por el cabello en un gesto de nerviosismo. Hace años que no siento, que no me permito sentir. Elena permaneció en silencio, pero sus ojos lo animaban a continuar. Desde que llegaste, algo ha cambiado. Sofía es diferente, más feliz, más segura. Y yo... Se detuvo, buscando las palabras exactas. Yo también estoy cambiando. Estoy volviendo a sentir cosas que creía muertas. El rostro de Elena se iluminó con una mezcla de esperanza y temor. Hugo, yo... Pero antes de que pudiera continuar, Sofía irrumpió en la biblioteca rompiendo el momento. «Papá, Elena, miren, ha salido el arco iris». Los tres se acercaron a la ventana. Efectivamente, en el cielo se dibujaba un arco perfecto de colores que parecían nacer en el jardín de la mansión y perderse en la distancia. «Es hermoso», murmuró Elena, con la voz ligeramente temblorosa. «Dicen que los arcoíris son señales de nuevos comienzos», comentó Hugo, mirándola directamente. Sus manos, apoyadas en el alféizar de la ventana, se rozaron levemente. Esta vez ninguno de los dos se apartó. El calendario marcaba 2 meses exactos desde la llegada de Elena a la mansión del Valle. En ese tiempo, la casa había experimentado una transformación que iba más allá de lo físico. Las risas habían regresado, los silencios ya no eran opresivos, sino cómplices, y hasta los colores parecían más vivos. Hugo, sentado en su despacho, contemplaba una fotografía reciente que Margarita había tomado en el jardín. Sofía en el centro, con Elena y él a cada lado. Los tres sonreían a la cámara con una naturalidad que lo sorprendía. Parecían una familia de verdad. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Clara entró con expresión seria. «Tiene una llamada, señor. Es el doctor Mendoza, sobre la madre de Elena». Hugo sintió que el corazón se le detenía. Tomó el teléfono con manos temblorosas. La conversación fue breve. Cuando colgó, permaneció inmóvil durante unos segundos, asimilando la información. Finalmente, se levantó y salió en busca de Elena. La encontró en la habitación de Sofía, organizando ropa en el armario mientras la niña jugaba en el suelo. «Elena, ¿podemos hablar un momento?», solicitó con voz suave. Ella asintió, siguiéndolo hasta el pasillo con expresión interrogante. «Acabo de recibir una llamada del doctor Mendoza», comenzó Hugo, observando cómo el rostro de Elena palidecía instantáneamente. «Tu madre ha tenido una recaída. Está estable, pero... necesito ir a verla», interrumpió Elena, con la voz quebrada por la preocupación. «Por supuesto», respondió Hugo sin dudar. «He reservado billetes para los dos. Salimos en 3 horas». Elena lo miró con sorpresa. «¿Los dos? No voy a dejarte sola en esto», explicó él, con una determinación que no admitía réplica. «Clara se quedará con Sofía. Ya está todo arreglado». Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas, pero esta vez no eran de tristeza, sino de gratitud profunda. «Gracias», murmuró, y en esa simple palabra vertió todo lo que no podía expresar con palabras. El viaje a Valencia transcurrió en un silencio cargado de emociones contenidas. Elena miraba por la ventanilla, perdida en sus preocupaciones, mientras Hugo respetaba su espacio, ofreciéndole su presencia como único consuelo. Al llegar al hospital, Hugo esperó en la sala mientras Elena entraba a ver a su madre. Los minutos se convirtieron en horas. Cuando finalmente salió, su rostro reflejaba alivio. «Está mejor de lo que temía», explicó, sentándose junto a él. «El doctor dice que podrá volver a casa en unos días». Hugo tomó su mano con delicadeza. «Me alegro mucho. No tenías por qué hacer esto», dijo ella, mirándolo directamente. «Acompañarme, preocuparte por mi familia». «Quería hacerlo», respondió él con sencillez. «Tú te has convertido en parte de la nuestra. Sofía te adora y yo...»
Se detuvo, como si las palabras siguientes fueran demasiado importantes para pronunciarlas en aquel pasillo de hospital. Deberíamos descansar, sugirió finalmente. He reservado 2 habitaciones en un hotel cercano. Esa noche, después de comprobar que la madre de Elena descansaba tranquila, cenaron en el pequeño restaurante del hotel. En ese ambiente íntimo, alejados de la rutina y los roles establecidos, la conversación fluyó con una naturalidad sorprendente. Hablaron de sus sueños, de sus miedos, de las pequeñas cosas que los hacían felices. Nunca pensé que volvería a sentirme así, confesó Hugo en un momento de vulnerabilidad. Después de perder a Beatriz, creí que esa parte de mí había muerto con ella. Elena lo miró con una mezcla de comprensión y afecto. El dolor no desaparece, pero aprendemos a vivir con él, respondió suavemente, y eventualmente nos damos permiso para ser felices de nuevo. ¿Tú has tenido que superar algo así?, preguntó Hugo, genuinamente interesado. Elena negó con la cabeza. No de esa manera. He tenido mis decepciones, por supuesto, pero nunca he amado tan profundamente como para que la pérdida me destruyera. Hugo la observó en silencio. En ese momento, bajo la luz tenue del restaurante, con su rostro iluminado por la calidez de la conversación, Elena le pareció más hermosa que nunca. No era una belleza convencional, sino algo más profundo, más verdadero. Era la belleza de alguien que entregaba su corazón sin reservas, y en ese instante, Hugo del Valle tomó una decisión. No permitiría que el miedo volviera a robarle la oportunidad de ser feliz. La pequeña casa familiar de Elena en las afueras de Valencia era tan acogedora como ella misma. Flores silvestres decoraban el jardín delantero, y las cortinas de encaje dejaban pasar la luz suavemente tamizada. Hugo se sintió instantáneamente bienvenido, a pesar de ser un extraño en aquel mundo tan diferente al suyo. La madre de Elena, Teresa, ya recuperada de su crisis, los recibió con una sonrisa cálida que Hugo reconoció inmediatamente como el origen de la de Elena. A su lado, 2 jóvenes adolescentes observaban con curiosidad al elegante empresario que acompañaba a su hermana. «Mamá, te presento a Hugo del Valle», dijo Elena con cierto nerviosismo. «Mi jefe», añadió, aunque la palabra pareció inadecuada en aquel contexto. Teresa estrechó la mano de Hugo con firmeza. «Así que usted es el hombre que ha robado a mi hija», comentó con una sonrisa traviesa. «Elena nos habla mucho de usted y de la pequeña Sofía en sus llamadas». Hugo sintió una calidez inesperada ante la idea de que Elena hablara de él con su familia. «Su hija ha sido una bendición para nosotros», respondió con sinceridad. «Ha traído luz a una casa que llevaba demasiado tiempo en sombras». La mirada que Teresa le dirigió fue de comprensión profunda, como si pudiera ver más allá de sus palabras. La tarde transcurrió en un ambiente de sencilla familiaridad. Los hermanos de Elena mostraron a Hugo fotografías embarazosas de su infancia, provocando sus protestas y risas. Teresa insistió en que probara sus famosas albóndigas, receta secreta de la familia Navarro. Y por primera vez en años, Hugo se sintió parte de algo cálido y auténtico, algo que iba más allá de contratos y negociaciones. Al atardecer, Elena lo invitó a dar un paseo por las colinas cercanas. «Quiero mostrarte mi lugar favorito», explicó mientras caminaban por senderos bordeados de olivos. El camino ascendía suavemente hasta llegar a una pequeña explanada desde donde se divisaba todo el valle, con el mar brillando a lo lejos y el sol comenzando a hundirse en el horizonte. «Venía aquí cada vez que necesitaba pensar», comentó Elena, sentándose en una roca plana, «cuando tenía que tomar decisiones importantes». Hugo se sentó a su lado, consciente de la escasa distancia que separaba sus manos apoyadas sobre la piedra. «¿Y qué decisión tomaste aquí cuando aceptaste el trabajo en Madrid?», preguntó, genuinamente interesado. Elena sonrió con cierta melancolía. «Necesitábamos el dinero para los tratamientos de mamá, así que no fue realmente una decisión difícil», explicó. «Pero tenía miedo de alejarme de mi familia, de enfrentarme a una ciudad tan grande, a una casa tan... intimidante», sugirió Hugo. «Solitaria», corrigió ella suavemente. Se notaba que faltaba algo allí, amor tal vez, pero entonces conocí a Sofía y supe que había hecho lo correcto.
Hugo la observó mientras el sol poniente bañaba su rostro con luz dorada. ¿Y ahora?, preguntó con voz apenas audible. ¿Sigues pensando que hiciste lo correcto? Elena giró hacia él y sus miradas se encontraron con una intensidad nueva. Ahora sé que fue el destino, respondió con voz segura. ¿Por qué me llevó a vosotros? El tiempo pareció detenerse. Hugo sentía su corazón latiendo con fuerza, como si después de años de letargo hubiera despertado repentinamente. Sin pensarlo dos veces, tomó la mano de Elena entre las suyas. «Tengo miedo», confesó, exponiendo por primera vez su vulnerabilidad. «Miedo de sentir de nuevo, de arriesgarme a perder otra vez. Pero más miedo tengo aún de no intentarlo, de dejarte marchar sin decirte lo que has llegado a significar para mí». Los ojos de Elena brillaron con emoción contenida. «También tengo miedo», admitió. «Miedo de no ser suficiente, de no poder llenar el vacío que dejó Beatriz, de que Sofía, un día, se sienta confundida o traicionada». Hugo apretó su mano con más fuerza. «Nadie podría reemplazar a Beatriz», dijo con voz firme. «Ni para mí, ni para Sofía. Pero eso no significa que no podamos crear algo nuevo, algo diferente pero igualmente hermoso». El último rayo de sol se escondió tras las montañas, dejándolos en la penumbra del crepúsculo. En ese momento de transición entre el día y la noche, dos corazones heridos pero valientes se atrevieron a reconocer lo que ya no podían negar, que a veces la vida ofrece segundas oportunidades a quienes tienen el valor de tomarlas. El viaje de regreso a Madrid transcurrió en un silencio diferente al de la ida. Ya no era un silencio cargado de preocupación y angustia, sino uno lleno de promesas tácitas y posibilidades inexploradas. De vez en cuando, sus manos se buscaban sobre el asiento del tren, entrelazándose con la timidez de quienes redescubren algo que creían olvidado. «Estoy nerviosa por volver», confesó Elena mientras contemplaba el paisaje que pasaba velozmente a través de la ventanilla. «Todo será diferente ahora». Hugo asintió, comprendiendo perfectamente a qué se refería. La línea entre empleada y empleador se había desdibujado irremediablemente. Lo que habían compartido en Valencia, la visita al hospital, la cena en el hotel, el atardecer en las colinas, había cambiado todo. «Tendremos que encontrar la manera», respondió, apretando suavemente su mano. «Por Sofía y por nosotros». La mención de Sofía trajo consigo una preocupación compartida. ¿Cómo reaccionaría la niña? ¿Entendería lo que estaba ocurriendo entre su padre y la mujer que había llegado a querer como algo más que una niñera? Cuando el tren entró en la estación de Atocha, Clara los esperaba en el andén. Su expresión profesional se suavizó al verlos llegar juntos, con sus manos rozándose ocasionalmente. «Bienvenidos», saludó, con una sonrisa discreta que no ocultaba su aprobación. «Sofía está impaciente por verlos. No ha dejado de preguntar cuándo volverían». El trayecto hasta la mansión del Valle fue breve. Elena miraba por la ventanilla con nerviosismo creciente, como si viera la ciudad con ojos nuevos. Ya no era simplemente el lugar donde trabajaba, sino el escenario donde su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Apenas cruzaron la puerta principal, un torbellino de energía infantil se abalanzó sobre ellos. «¡Papá! ¡Elena!», gritó Sofía, abrazándose primero a las piernas de su padre y luego a las de Elena. «Los extrañé tantísimo». Elena se agachó para quedar a la altura de la niña, abrazándola con fuerza, mientras sentía que los ojos se le llenaban de lágrimas. «Nosotros también te extrañamos, princesa», respondió con voz emocionada. Sofía los miró alternativamente, con esa intuición propia de los niños que captan lo que los adultos creen ocultar. «¿Por qué llorabas, Elena? ¿Estás triste?» «No, cariño», intervino Hugo, arrodillándose también. «A veces la gente llora cuando está muy feliz». La niña asintió, como si aquella explicación tuviera perfecto sentido para ella. «¿Saben qué?», dijo con entusiasmo. «Mientras no estaban, dibujé algo para ustedes. Vengan a verlo». Tomándolos de la mano a ambos, los arrastró hacia el salón donde, sobre la mesa de centro, reposaba un dibujo lleno de colores. Hugo y Elena se inclinaron para observarlo mejor. Representaba 3 figuras, un hombre alto, una mujer de cabello castaño
y una niña pequeña, tomadas de la mano frente a lo que parecía ser la mansión del valle. Sobre ellos, con letras infantiles, estaba escrito «Mi familia». Hugo sintió que el corazón se le encogía. Miró a Elena, cuyos ojos volvían a brillar con lágrimas contenidas, y luego a su hija, cuya sonrisa revelaba un deseo tan simple como profundo: tener una familia completa. «Es precioso, Sofía», dijo finalmente abrazando a su hija. «Lo colgaremos en un lugar especial». Esa noche, después de acostar a Sofía, Hugo y Elena se encontraron en la terraza. La ciudad de Madrid se extendía ante ellos, un mar de luces bajo un cielo estrellado. «Parece que Sofía ya lo sabe», comentó Elena con una sonrisa suave. «Incluso antes que nosotros». Hugo asintió, acercándose hasta que sus hombros se rozaron. «Los niños tienen una sabiduría que los adultos a veces olvidamos». Un silencio cómplice se instaló entre ellos. Las preguntas importantes seguían sin formularse, los pasos definitivos sin darse. Pero por primera vez, ambos sentían que el futuro no era un terreno incierto y atemorizante, sino un camino que deseaban recorrer juntos. «¿Qué haremos ahora?», preguntó finalmente Elena, verbalizando la duda que flotaba entre ellos. Hugo tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de ella. «Un día a la vez», respondió con serenidad. «Aprender a conocernos más allá de jefe y empleada, darle tiempo a Sofía para que entienda, y a nosotros mismos». Elena asintió, apoyando su cabeza en el hombro de Hugo. Se sentía correcto, como si aquel fuera el lugar donde siempre debió estar. «Tengo miedo de despertar mañana y descubrir que todo esto fue un sueño», confesó en un susurro. Hugo la rodeó con su brazo, atrayéndola más hacia sí. «No es un sueño, Elena. Es una nueva oportunidad para los tres». Bajo el manto protector de la noche madrileña, dos corazones que habían aprendido el valor del tiempo y la fragilidad de la vida se permitieron por fin la posibilidad de soñar con un futuro compartido. Un futuro donde las ausencias del pasado no fueran obstáculos, sino recordatorios de la importancia de valorar cada momento juntos. Las semanas siguientes transcurrieron en un delicado equilibrio entre lo que había sido y lo que comenzaba a ser. Elena continuaba cuidando de Sofía, pero ya no dormía en la habitación de servicio. Hugo había insistido en que se trasladara a una de las suites de invitados, un pequeño pero significativo cambio que simbolizaba su nueva posición en la casa. Los días adquirieron una rutina diferente. Desayunaban los tres juntos cada mañana, compartiendo planes y risas antes de que Hugo partiera a la oficina. Por las tardes, cuando él regresaba cada vez más temprano, salían al jardín o jugaban en la sala de estar. Para cualquier observador externo, habrían parecido una familia como cualquier otra. Sin embargo, Hugo y Elena avanzaban con cautela, construyendo su relación sobre cimientos sólidos de respeto mutuo y complicidad. Las miradas y los roces sutiles habían dado paso a conversaciones profundas que se extendían hasta altas horas de la noche, descubriendo en cada palabra nuevas capas del otro. Una tarde, mientras Sofía jugaba en el jardín bajo la atenta vigilancia de Margarita, Clara entró en el despacho de Hugo con una expresión indescifrable. «Señor del Valle, ha llegado esto para la señorita Navarro», dijo, extendiendo un sobre con membrete oficial. Hugo tomó el sobre, reconociendo inmediatamente el logotipo del Ministerio de Educación. «Gracias, Clara. Se lo entregaré personalmente». Cuando su asistente salió, Hugo permaneció contemplando el sobre durante largo rato. Algo en su interior le advertía que aquel documento podría cambiarlo todo. Encontró a Elena en la biblioteca, organizando libros infantiles que había comprado para Sofía. «Ha llegado esto para ti», dijo, extendiendo el sobre. Elena lo tomó con expresión sorprendida, abriéndolo con dedos ligeramente temblorosos. A medida que leía, su rostro fue transformándose en una mezcla de alegría y consternación. «Es del programa de becas», explicó finalmente. «Me han concedido la plaza para el máster en pedagogía infantil que solicité hace meses, antes de venir aquí». Hugo sintió que algo frío se instalaba en su pecho. «Es una gran oportunidad», logró decir manteniendo la compostura. «Felicidades». Elena dejó la carta sobre la mesa, acercándose a él con expresión intensa.
Lo solicité cuando mi única preocupación era conseguir un mejor trabajo para ayudar a mi familia, explicó buscando su mirada. Todo era diferente entonces. Yo era diferente. Hugo asintió, comprendiendo perfectamente lo que quería decir. Las prioridades cambian, los sueños evolucionan, y a veces la vida nos sorprende ofreciéndonos algo que nunca imaginamos desear. ¿Qué quieres hacer?, preguntó, tomando sus manos entre las suyas. No lo sé, confesó ella con honestidad. Es lo que siempre quise profesionalmente. Pero ahora... Su voz se quebró ligeramente. Ahora tengo mucho más que considerar. Hugo la atrajo hacia sí, abrazándola con una ternura que expresaba todo lo que aún no se atrevía a decir con palabras. «Tienes tiempo para decidir», murmuró contra su cabello. «Y sea cual sea tu decisión, la entenderé». Esa noche, después de acostar a Sofía, Elena salió al jardín. Necesitaba pensar, ordenar sus sentimientos y prioridades. La luna llena iluminaba el paisaje con su luz plateada, creando sombras suaves entre los árboles. «Sabía que te encontraría aquí», dijo Hugo acercándose silenciosamente. Elena se giró sonriendo al verlo. «Me recuerda a mi colina en Valencia», explicó, señalando un punto elevado del jardín desde donde se divisaba parte de la ciudad. «Un buen lugar para tomar decisiones importantes». Hugo se situó a su lado contemplando el horizonte nocturno. «¿Y has tomado ya tu decisión?». Elena asintió lentamente. «Creo que sí», respondió, girándose para mirarlo directamente. «Me he dado cuenta de que los sueños cambian. Lo que deseamos en un momento de nuestra vida puede no ser lo que realmente necesitamos en otro». Hugo contuvo la respiración, temeroso de interpretar erróneamente sus palabras. «¿Qué necesitas ahora, Elena?». Ella acortó la distancia entre ambos, situándose tan cerca que podía percibir el ritmo acelerado de su respiración. «Esto», respondió simplemente. «Tú, Sofía, esta vida que estamos construyendo juntos. Es más de lo que jamás me atreví a soñar». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos como una promesa. Hugo tomó el rostro de Elena entre sus manos, acariciando suavemente sus mejillas con los pulgares. «Te amo, Elena Navarro», confesó finalmente, liberando las palabras que habían estado creciendo en su interior durante meses. «Y me aterra la idea de perderte». Los ojos de Elena brillaron intensamente bajo la luz de la luna. «No vas a perderme», aseguró con voz firme. «He encontrado mi lugar, Hugo, y es aquí, con vosotros». En la quietud de aquel jardín madrileño, bajo un cielo estrellado que parecía bendecir su unión, sus labios se encontraron por primera vez en un beso que sellaba mucho más que una promesa. Sellaba la certeza de que, a veces, el destino nos lleva exactamente donde necesitamos estar. La primavera había llegado a Madrid, transformando la ciudad con explosiones de color y fragancia. En la mansión del Valle, los cambios no eran menos evidentes. Las cortinas permanecían abiertas, permitiendo que la luz inundara cada rincón. La música sonaba a menudo en las habitaciones, y las risas habían reemplazado al silencio que durante tanto tiempo había sido el único habitante de aquellas paredes. Hugo contemplaba estos cambios con asombro y gratitud. Su vida, que durante 5 años había transcurrido en una especie de penumbra controlada, ahora rebosaba de luz y posibilidades. Y todo gracias a Elena, la mujer que había llegado como niñera y se había convertido en el pilar que sostenía su renovada felicidad. Aquella mañana, mientras revisaba unos documentos en su despacho, Clara entró con su habitual eficiencia. «Señor del Valle, está todo preparado para la reunión de esta tarde», informó colocando una carpeta sobre el escritorio. «Y, si me permite el atrevimiento, me alegra verlo así». Hugo levantó la mirada, sorprendido por el comentario personal. «¿Así cómo, Clara?». Su asistente sonrió con calidez. «Feliz, señor, simplemente feliz». Hugo asintió, permitiéndose una sonrisa que confirmaba las palabras de Clara. Era cierto. Por primera vez en mucho tiempo se sentía completo. Cuando Clara salió, Hugo abrió el cajón de su escritorio y extrajo una pequeña caja de terciopelo azul. La abrió con cuidado, observando el delicado anillo que contenía, un solitario de zafiro rodeado de pequeños diamantes.
Lo había elegido porque le recordaba a los ojos de Elena, profundos y luminosos a la vez. Llevaba días planeando el momento perfecto para pedirle que compartiera su vida oficialmente. Quería que fuera especial, memorable, algo que pudieran recordar en los años venideros. Pero cada vez que imaginaba el momento, un pensamiento persistente nublaba su entusiasmo. Sofía. Su hija había aceptado con naturalidad la evolución en la relación entre él y Elena. Para Sofía, que siempre había visto a Elena con admiración y cariño, el cambio había sido fluido, casi esperado. Sin embargo, Hugo temía que formalizar su relación pudiera despertar en la niña preguntas más profundas sobre su madre, sobre Beatriz y el espacio que ocupaba en sus vidas. Con esa preocupación en mente, guardó el anillo y salió en busca de su hija. La encontró en el jardín, sentada junto a Elena bajo el gran roble. Ambas estaban absortas en un libro de cuentos, con las cabezas juntas y expresiones de total concentración. La imagen le provocó una oleada de ternura tan intensa que tuvo que detenerse un momento para asimilarla. En esos meses, Elena no solo había devuelto la alegría a su vida, sino que también había llenado el vacío maternal que Sofía nunca había conocido. Lo había hecho con respeto, sin pretender sustituir a Beatriz, simplemente ofreciendo su propio amor, único e irreemplazable. «¡Papá!», exclamó Sofía al verlo, abandonando el libro para correr hacia él. «Elena me está enseñando a leer solita». Hugo la levantó en brazos, besando su mejilla con orgullo. «Eso es maravilloso, princesa. Pronto podrás leerme tú a mí antes de dormir». Elena se acercó con una sonrisa que iluminaba su rostro. «Es una alumna excepcional», comentó acariciando el cabello de Sofía. «Aprende rapidísimo». Hugo observó a las dos personas que más amaba en el mundo y supo que no podía esperar más. Con una decisión repentina pero firme, bajó a Sofía al suelo y tomó las manos de Elena. «Necesito hablar con vosotras», dijo con voz suave pero decidida. Con las dos. Regresaron a la casa y se sentaron en el salón. Hugo respiró profundamente, buscando las palabras adecuadas para expresar lo que sentía. «Sofía», comenzó mirando a su hija con ternura, «¿recuerdas que a veces hablamos de mamá, de lo mucho que nos quería y de cómo cuida de nosotros desde el cielo?» La niña asintió solemnemente. «Mamá es una estrella», respondió con la seguridad que solo un niño puede tener sobre los misterios del universo. «Exacto, cariño, y siempre lo será», confirmó Hugo. «Pero aquí, en la tierra, hemos tenido la suerte de encontrar a Elena, y quería preguntarte, ¿cómo te sentirías si Elena se quedara con nosotros para siempre, si formáramos una familia juntos?» Sofía miró a su padre y luego a Elena, con una expresión que mezclaba curiosidad y esperanza. «¿Como una mamá de la tierra?», preguntó con inocencia. Hugo intercambió una mirada con Elena, cuyos ojos brillaban con emoción contenida. «Sí, algo así», respondió con voz ligeramente temblorosa. «Elena sería parte de nuestra familia, y nos querría, y cuidaría siempre». La niña pareció considerar la idea durante un instante, antes de que una sonrisa radiante iluminara su rostro. «Sí», exclamó saltando del sofá para abrazar a Elena. «Tendremos una familia completa». Elena envolvió a la pequeña entre sus brazos, mientras lágrimas de felicidad rodaban por sus mejillas. Por encima de la cabeza de Sofía, sus ojos encontraron los de Hugo, transmitiéndole todo el amor que sentía sin necesidad de palabras. En ese momento, con su hija abrazada a la mujer que amaba, Hugo comprendió que los finales no siempre eran el cierre de algo, sino a veces el maravilloso comienzo de una nueva historia. El Parque del Retiro resplandecía bajo el sol de junio. Las flores exhibían sus colores más vivos, los árboles ofrecían sombras acogedoras, y el estanque reflejaba un cielo tan azul que parecía irreal. Era uno de esos días perfectos que Madrid regalaba ocasionalmente a sus habitantes, como si la ciudad quisiera presumir de su mejor versión. Hugo había elegido cuidadosamente este lugar, este momento. Hacía exactamente un año que Elena había entrado en sus vidas, transformándolas de formas que jamás hubiera imaginado. Un año desde que aquella joven de sonrisa cálida y mirada serena había cruzado el umbral de su casa,
trayendo consigo la promesa de un nuevo comienzo. La mañana había comenzado con un desayuno especial. Sofía, cómplice entusiasta de los planes de su padre, había ayudado a preparar tortitas con forma de corazón, decoradas con fresas y sirope de chocolate. Elena había fingido sorpresa ante el despliegue, aunque Hugo sospechaba que intuía que algo importante estaba por suceder. Ahora, los tres paseaban por el parque, con Sofía corriendo delante de ellos, deteniéndose ocasionalmente para recoger flores o señalar a los patos que nadaban en el estanque. «Es un día precioso», comentó Elena, entrelazando sus dedos con los de Hugo. «Gracias por sugerir este paseo». Hugo apretó suavemente su mano, sintiendo cómo su corazón se aceleraba. El pequeño estuche que llevaba en el bolsillo de su chaqueta parecía pesar 1 tonelada, recordándole constantemente lo que estaba a punto de hacer. «Hay un lugar especial que quiero mostrarte», dijo, guiándola hacia una zona menos concurrida del parque. Sofía, que conocía perfectamente el plan, tomó la mano libre de Elena. «Vamos, Elena», exclamó con impaciencia mal disimulada. «Te vas a encantar». Siguieron un sendero bordeado de rosales hasta llegar a un pequeño claro circular, rodeado de árboles centenarios. En el centro, una fuente de piedra murmuraba suavemente, creando un oasis de paz en medio del bullicioso parque. «Es precioso», murmuró Elena, girando sobre sí misma para admirar el lugar. «¿Cómo es que nunca había estado aquí antes?» Hugo sonrió, observando cómo la luz filtrada a través de las hojas creaba patrones dorados sobre su rostro. «Es un rincón poco conocido», explicó. «Lo descubrí hace muchos años cuando acababa de llegar a Madrid. Venía aquí a pensar, a soñar con el futuro». Elena lo miró con ternura, comprendiendo la importancia del lugar que estaba compartiendo con ella. «¿Y qué soñabas entonces?» Hugo tomó sus manos entre las suyas mirándola directamente a los ojos. «Soñaba con construir algo duradero, algo que tuviera significado», respondió con sinceridad. En aquel entonces, pensaba solo en términos de éxito profesional, de logros materiales. No entendía que lo verdaderamente duradero, lo que da sentido a la vida, son las personas que amamos. Sofía, que había estado recogiendo flores silvestres, se acercó a ellos con un pequeño ramo improvisado que ofreció a Elena con una sonrisa cómplice. «Para ti», dijo con los ojos brillantes de emoción. Elena tomó las flores, conmovida por el gesto. Cuando levantó la mirada, vio que Hugo se había arrodillado frente a ella, con una pequeña caja de terciopelo azul en la mano. «Elena Navarro», comenzó con voz firme a pesar de la emoción, «llegaste a nuestras vidas cuando más te necesitábamos, aunque no lo supiéramos. Trajiste luz donde había oscuridad, risas donde había silencio y amor donde había miedo. Me enseñaste que es posible volver a empezar, que el corazón siempre tiene espacio para más amor, sin olvidar el que ya existía». Abrió la cajita, revelando el delicado anillo de zafiro. «Te amo más de lo que creí posible volver a amar», continuó, «y Sofía te adora. Nos has dado una segunda oportunidad de ser una familia. ¿Nos harías el honor de compartir tu vida con nosotros, de convertirte oficialmente en parte de esta familia que ya sientes como tuya?» Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas, mientras una sonrisa radiante iluminaba su rostro. «Sí», respondió sin dudar. «Sí, sí, 1000 veces sí». Hugo deslizó el anillo en su dedo antes de ponerse de pie y atraerla hacia sí en un abrazo que expresaba todo lo que las palabras no podían. Sofía, incapaz de contener su alegría, se unió al abrazo, saltando y riendo mientras los rodeaba con sus pequeños brazos. «Ahora somos una familia de verdad», exclamó con la inocente sabiduría de la infancia. Elena se agachó para quedar a la altura de la niña, tomando sus manitas entre las suyas. «Siempre lo fuimos, pequeña», dijo con voz emocionada. «Desde el momento en que me abrieron las puertas de vuestra casa, y más importante, de vuestros corazones». Hugo observaba la escena con el corazón rebosante. Había pasado tanto tiempo sintiéndose incompleto, llevando el peso de la pérdida como una cruz que debía cargar en soledad. Y ahora, por fin, comprendía que el amor no era un recurso limitado que debía protegerse, sino una fuerza expansiva que crecía al compartirse.
Esa noche, de regreso en la mansión, Hugo se detuvo frente al retrato de Beatriz que presidía el pasillo principal. Durante años había sido incapaz de mirarlo sin sentir una punzada de dolor. Ahora, mientras contemplaba el rostro sonriente de su primera esposa, sintió una paz que no había experimentado en mucho tiempo. «Gracias», murmuró, tocando suavemente el marco, «por el tiempo que compartimos, por nuestra hija y por guiarla hasta nosotros». Cuando se alejaba, sintió una presencia a su espalda. Elena lo observaba desde la puerta del salón, con una expresión de comprensión infinita. «Es hermosa», comentó, acercándose para contemplar el retrato. «Sofía tiene su sonrisa». Hugo asintió, rodeando la cintura de Elena con su brazo. «Siempre tendrá su lugar aquí», dijo, señalando no solo la casa, sino también su corazón. Elena apoyó la cabeza en su hombro. «Como debe ser. Ella forma parte de quienes sois, de lo que os ha hecho ser las personas maravillosas que amo». En aquel momento, rodeado por el pasado que honraba y el futuro que lo esperaba, Hugo del Valle comprendió la verdadera naturaleza del amor. No era una posesión exclusiva ni un recurso limitado, sino un círculo que se expandía para incluir a todos aquellos que llegaban a nuestras vidas para quedarse. Y mientras Elena y él contemplaban el retrato de Beatriz, con Sofía durmiendo plácidamente en su habitación, el círculo finalmente se completó, uniendo pasado y presente en una promesa de futuro lleno de posibilidades. Deja tu comentario y comparte esta historia con alguien que necesite inspiración. Y si quieres seguir escuchando historias reales y emocionantes como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Juntos, podemos reescribir nuestras propias historias.